da mucho gusto recibirte en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Este famoso capítulo en donde vemos a los héroes de la fe uno por uno, creyéndole al Señor con todo su corazón. Y dice así Hebreos 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que por fe comprendemos la existencia del universo y le damos gracias a Dios por esto. Te quiero invitar a que cierres tus ojos antes de pasar al tiempo de alabanza. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día maravilloso porque nos concedes el poder estudiar tu palabra, el poder estar cerca de ti, Señor, verte mover en medio de nuestras vidas, Señor, y por eso venimos a adorarte, Señor, venimos a exaltarte, Señor. Te agradecemos por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Gracias a Dios por estas alabanzas hermosas que podemos cantar. Y ahora te invitamos a que dispongas tu corazón para recibir la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Muy bien, pues qué bueno que podemos estar aquí en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante titulado El templo de Dios en el cielo. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8. Apocalipsis 15 del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En estudios anteriores, amados hermanos, hemos estado analizando los templos que se han construido en la santa ciudad de Jerusalén a lo largo de los siglos. Después del tiempo en que Israel estuvo en el desierto por 40 años sirviendo al Señor en el tabernáculo de reunión que el Señor le mandó construir a Moisés en el libro del Éxodo, Dios dispuso que se edificaran 5 templos después del tabernáculo. 3 de ellos ya han existido en el pasado y 2 de ellos están todavía por ser levantados en el futuro. Vamos a examinar rápidamente estos 5 templos. El primer templo es el templo majestuoso que edificó el rey Salomón. Recordemos que este templo fue prometido por Dios al rey David, aunque David no lo edificó, sino que fue su hijo Salomón el que lo construyó. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 23 y 24, Salomón dice esta preciosísima oración: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido,
como sucede en este día. Esta es la famosa oración de la consagración o la dedicación del primer templo, que es el templo de Salomón. Lo podemos ver ahí en las pantallas. Este templo tenía en el patio exterior el mar de bronce, el altar del holocausto. Adentro, en el lugar santo, tenía la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto con la vara de Aarón que reverdeció, el maná que cayó del cielo, y también tenía los 10 mandamientos. Este templo fue destruido por el rey Nabucodonosor y su ejército en el año 587 antes de Cristo. Y es un dato interesante que este templo de Salomón se edificó justamente en la parte superior del monte Moriah. Este monte Moriah fue donde Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, y el ángel del Señor, ¿verdad?, le dijo: Abraham, quita tu mano del muchacho, y se proveyó un animalito para el sacrificio. Así que este es el primer templo, el de Salomón. El segundo templo fue construido por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué en el año 515 a.C., durante el reinado de Darío I de Persia. Ahí está en la pantalla el templo de Zorobabel. Este evento se relata en los libros de Esdras y Nehemías. Después de la conquista de Israel por parte de los seleucidas, este segundo templo fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el año 165 a.C. Más adelante vino el tercer templo, que se llama el templo de Herodes. En realidad el templo de Herodes fue reconstruido y ampliado por Herodes de lo que había quedado del templo de Zorobabel en el año 19 a.C. Vean en la lámina qué majestuoso era el templo de Herodes. Herodes demolió totalmente lo que había quedado del segundo templo para construir el tercero en su lugar. Se construyó sobre una explanada de 500 metros de largo, imaginen, medio kilómetro de largo por 300 metros de ancho, y este fue el templo justamente que visitó el Señor Jesucristo desde que era niño para subir a las fiestas obligatorias a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. En este templo de Herodes debemos considerar que ya no se encontraba el arca de la alianza, ni las tablas de la ley, ni la vara de Aarón, ni el maná, ni el urim, ni el tumim, porque todo esto fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y este tercer templo fue destruido. El Señor Jesucristo en Mateo 24 profetizó la destrucción absoluta de este tercer templo. El Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el perverso ejército del general Tito de Roma entró a la ciudad de Jerusalén, la sitió, asesinó a más de 1 millón de judíos y destrozó completamente el tercer templo. Solamente quedó el muro oriental, conocido actualmente como el Muro de los Lamentos. El cuarto templo es un templo que todavía espera su edificación. Los judíos están haciendo oración hasta hoy 3 veces al día, pidiendo al Señor por la reconstrucción del cuarto templo. Hay varios pasajes en Apocalipsis que nos revelan que este cuarto templo, ese es el que está pasando ahorita en las láminas, no es el cuarto templo, es el quinto templo. Ahorita vamos a hablar de él. Este cuarto templo no hay lámina porque todavía no existe. Entonces, este templo se profetiza que va a ser reconstruido en el futuro, justamente en los tiempos de la tribulación, cuando el anticristo se manifieste. La nación de Israel podrá construir este cuarto templo. Lo harán justamente en el monte del templo, en el monte Moriah, pero hay un pequeño problema, porque ahorita está ahí el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado de los musulmanes. Se llama el Domo de la Roca porque hay un domo gigantesco, color cobre, y al fondo ahí se encuentra una roca, que es la roca donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, según dicen los musulmanes, y es ahí donde el falso profeta Mahoma ascendió al cielo, según el Corán. Entonces algo va a pasar, el anticristo va a llegar a un acuerdo entre judíos y musulmanes para que el cuarto templo pueda ser reconstruido. Actualmente ya hay planes, ya tienen el proyecto, ya tienen la maqueta, ya tienen hasta el dinero y los sacerdotes para que se edifique en pocas semanas este cuarto templo en cuanto puedan los judíos. Después de que este cuarto templo sea destruido en los tiempos de la tribulación,
vendrá el quinto templo. Ahora sí lo vamos a ver en las láminas. Y este quinto templo será el que establezca el Señor Jesucristo cuando regrese a la tierra para reinar por 1000 años. Este templo es maravilloso, es hermosísimo como ustedes lo ven ahí en la lámina. Tiene unas paredes gigantescas, tiene 4 puertas, norte, sur, este, oriente, y después al centro tiene la construcción, la edificación principal del templo. Dice la Biblia que va a surgir un manantial del centro del templo, imagínense, que va a irrigar el mar Mediterráneo y el mar Muerto. El mar Muerto va a dejar de ser mar muerto, va a tener peces de todos los colores, y ahí en ese templo, hermanos, que están viendo en la lámina, va a gobernar el Señor Jesucristo y el primer ministro será el rey David. Todo esto se describe con lujo de detalles, por si te interesa, en Ezequiel capítulos 40 hasta el capítulo 48. Así que esta visión de Juan, que vamos a ver a continuación en Apocalipsis 15, ¿verdad?, contempla 4 escenas importantes. Y bueno, después de ver esta introducción de los templos, quiero decirte que en este pasaje, Apocalipsis 15, Juan ve otro templo diferente, que no es ninguno de los 5 que acabamos de mencionar. Juan ve el verdadero templo, porque todos los templos anteriores, incluido el tabernáculo de Moisés, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad?, simplemente eran figuras o símbolos del verdadero templo. Aquí se nos revela en este pasaje que hay un verdadero templo que está en el cielo, donde habita Dios. Así que vamos a adentrarnos a nuestro pasaje de Apocalipsis capítulo 15, a partir del verso 5, por favor, y vamos a estudiar 4 escenas que ve aquí el apóstol Juan. En la primera escena, Juan tiene una visión del templo de Dios en el cielo. En la segunda escena, contempla los 7 ángeles con las 7 plagas que están a punto de ser lanzadas sobre el planeta Tierra en el capítulo 16 de Apocalipsis. La tercera escena incluye a uno de los 4 seres vivientes. Y en la última escena, Juan contempla la gloria de Dios llenando el templo. Así que vamos a analizar cada una de estas escenas. Apocalipsis 15, versículo 5, vamos a desmenuzar cada versículo, vamos a explicar palabra por palabra y vamos a tratar de comprender lo que el Espíritu Santo ha dejado plasmado aquí en la palabra de Dios. Vamos a la primera escena, verso 5, la visión del templo de Dios. Dice así: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Subraya ahí en tu Biblia la frase, después de estas cosas miré. Esa frase, al igual que en todo el libro de Apocalipsis, donde aparece varias veces, presenta una nueva visión. Aquí Juan nos está a punto de revelar algo nuevo, una nueva visión. Está a punto de suceder algo que desviará la atención de Juan, de los santos redimidos, de los versículos anteriores que están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Recuerdan la clase pasada? Y en esta nueva visión el apóstol verá los juicios de las copas de la ira de Dios. Mientras Juan estaba observando esta nueva visión, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo del tabernáculo del testimonio, versículo 5. Y aquí yo quisiera que escribieras estas 3 palabras clave, porque las 3 empiezan con la letra T. Templo, tabernáculo y testimonio. Vamos a analizar la primera palabra. Dice Juan que fue abierto en el cielo el templo. El templo. Esta es la primera palabra clave del versículo que estamos analizando en este momento, que es el versículo 5. Esta palabra templo es la palabra griega naos, y se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al templo de Jerusalén en algunos pasajes, pero también se utiliza en otros pasajes para referirse al edificio sagrado, es decir, al lugar santo y al lugar santísimo, nada más. Esta palabra naos, repito, describe el edificio que estaba dividido en 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta palabra no describe el patio exterior, ni las cosas que estaban afuera del templo, ni las bardas que lo rodeaban. Solamente se utiliza para describir el lugar santo y el lugar santísimo.
En Apocalipsis, esta palabra naos o templo se refiere al templo de Dios en el cielo, específicamente al templo de Dios en el cielo, y esto lo vemos en varios pasajes de Apocalipsis que voy a citar a continuación. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 12, en el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, dice Jesús: al que venciere, yo lo haré columna en el naos, o en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí en Apocalipsis 3:12 aparece la palabra naos, el templo de Dios, donde morarán los vencedores, aquellos que amamos a Jesús, aquellos que hemos seguido a Jesús y que somos sus discípulos. Otro pasaje donde aparece esta palabra naos en Apocalipsis, la encontramos en el capítulo 7, verso 14 y 15. Apocalipsis 7, 14 y 15. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Al ver las almas que habían sido martirizadas en la gran tribulación, uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan: ¿quiénes son estas almas, Juan? ¿Quiénes son? Y entonces Juan le dice: Señor, tú lo sabes, versículo 14. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? En el naos, en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los mártires de la tribulación se encontrarán en el templo, en el naos, y allí estarán sirviendo y adorando al Señor. Esto nos revela una vez más que en el cielo está el verdadero templo de Dios. ¡Qué precioso! Hay una tercera ocasión donde aparece esta palabra, Apocalipsis 11:19, durante la visión de la séptima trompeta. Juan tuvo otra visión del templo. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo. Otra vez se abre el cielo y Juan logra contemplar el templo, y no solo el templo, sino el arca del pacto, el arca del testimonio que estaba ahí en el templo de Dios. Y en Apocalipsis 14, del 14 al 17, durante la siega del grano y de la uva, que representan cada una de ellas las 7 copas de la ira de Dios y la batalla de Armagedón, esto ya lo vimos en las clases pasadas, Juan tiene otra visión del templo. Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo, ahí está esta palabra naos, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, etcétera, etcétera. Versículo 17, salió otro ángel del templo, naos, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Así que vemos claramente, hermanos, la existencia de este templo maravilloso de Dios en los cielos. En el cielo hay un templo. En el capítulo 16, versículo 1, también se menciona otra vez este templo que está en el cielo. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía: desde el templo, desde el naos, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el versículo 7, Apocalipsis 16:7, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahí se nos revela el altar del incienso. Recuerden que este altar ya había aparecido en el capítulo 6, que representa las oraciones de los mártires. Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de aquellos que nos asesinaron? Así que este templo en el cielo incluye el arca del pacto, incluye la mesa de los panes de la proposición, incluye todo el mobiliario, como lo vamos a ver más adelante, que estaba en el tabernáculo de Moisés. Así que esa es la primera palabra clave, templo, naos. Vamos a la segunda palabra clave, apúntala, es la palabra tabernáculo. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo. El templo del tabernáculo. Esta palabra tabernáculo
es la palabra griega skene, apúntala, con acento en la E y K, skene, y describe una tienda de campaña o un tabernáculo. En el Monte de la Transfiguración, por ejemplo, en Mateo 17, cuando apareció Jesucristo con Moisés y con Elías, Pedro le dijo al Señor, Señor, déjanos construir 3 skene, 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para Elías y otro para Jesús. Y el Señor no se lo permitió, simplemente Pedro cayó ahí en adoración, asombrado, porque nadie le había pedido que construyera estos tabernáculos, ¿verdad? Pero para que se den una idea de lo que representan estos tabernáculos. Ahora bien, en el libro de Hebreos se usa la misma palabra, skene, para referirse a las tiendas donde habitaron Abraham, Isaac y Jacob en sus peregrinaciones. En el libro del Génesis se utiliza esta palabra, tabernáculo, del hebreo sukkot, para referirse a estas tienditas que construían con ramas, ¿verdad?, con elementos de la naturaleza, con hojitas, distintos tipos de árboles frutales, y los cortaban y construían su sukkah o su skene. Desde luego el uso más conocido de esta palabra es la que describe el tabernáculo o el skene, el tabernáculo de reunión en el tiempo del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que el Señor le mandó a Moisés construir un tabernáculo, y en este tabernáculo justamente moraba la presencia de Dios. ¿Y para qué era este tabernáculo? ¿Qué representaba el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué Dios le mandó a Moisés construir este tabernáculo? ¿Qué es lo que representa para nosotros en el Nuevo Testamento este tabernáculo? Bueno, les voy a leer muy despacio Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5, Hebreos 8 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, porque viene muy bien explicado el concepto del tabernáculo y por qué razón Dios lo mandó construir en el Antiguo Testamento y qué representa para nosotros ahora. Hebreos 8 del 1 al 5, Nueva Traducción Viviente, dice así: el punto principal es el siguiente, dice el autor de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote, Jesús, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro, ¿en dónde? En el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Igual que el tabernáculo de Moisés, hermanos, existe, volvemos a confirmar, existe el tabernáculo o el templo de Dios en el cielo, construido no por manos humanas. Versículo 3. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote, Jesús, también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley, los sacerdotes judíos. Verso 5. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Subraya eso en tu Biblia si tienes esta versión. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Así que el Señor le reveló este tabernáculo a Moisés, que es una copia fiel y exacta del tabernáculo verdadero que se encuentra en el cielo. Entonces, a través del tabernáculo de Moisés podemos aprender muchas cosas acerca de la santidad de Dios y acerca de la adoración a Dios. Segunda palabra clave, tabernáculo. Primera palabra clave, templo. El templo del tabernáculo, y me falta la tercera palabra, que es la palabra testimonio. Apocalipsis 15, 5. Vi el templo del tabernáculo del testimonio. Esta palabra testimonio, apúntala, es la palabra marturion. Se refiere a un testimonio que es verdadero en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 24, 14, Jesucristo dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio.
para marturion a todas las naciones. Este evangelio que es verdad será predicado en todo el mundo y a todas las naciones. Y recordemos también que el objeto más importante que se encontraba en el tabernáculo de Moisés era el arca del pacto. Y en esta arca, a veces llamada también el arca del testimonio, se encontraban las tablas de los 10 mandamientos de Moisés. Y el número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Entonces, eso quiere decir también que en el cielo se encuentra esta arca, de alguna manera dando testimonio de la presencia de Dios. Así que vale la pena hacer un estudio muy breve, de los elementos del tabernáculo de Moisés, que son solamente una sombra del verdadero templo de Dios que se encuentra en el cielo. Voy a explicar brevemente cada elemento del mobiliario, del patio exterior y del lugar santo y santísimo. Y recordemos que la palabra naos solamente incluye el lugar santo y santísimo, no incluye el mobiliario que estaba en los patios exteriores. Así que el templo que está en el cielo no tiene patio exterior. Y ahorita vamos a explicar por qué. El primer elemento, vamos a verlo ahí en las láminas, era el altar del holocausto. El altar del holocausto. Y este mueble nos habla de la necesidad del derramamiento de sangre, de un sacrificio para cubrir o quitar el pecado. En el altar del holocausto, que vamos a ver a continuación en las láminas, este altar nos describía que Dios es santo, que Él no puede aceptar el pecado. ¿Cómo podía un Dios santo y perfecto habitar en medio de gente pecadora? A través de los sacrificios de los animales que expiaran o pudieran cubrir el pecado, y esto hiciera posible que los adoradores accedieran a la presencia de Dios. Así que en este altar del holocausto se ponían las vacas. Ese no es un altar cuadrado así grande que tiene como una parrilla, a ver si me ayudan a ponerlo. Y en ese altar del holocausto, ahí arriba se ponían los animales. Los sacerdotes los sacrificaban con un cuchillo, los degollaban, tomaban la sangre en ciertos recipientes que después sería rociada en los otros muebles. Y el animalito, el cadáver del animalito, después de sacarle la grasa y ciertos órganos, se quemaba ahí. Ese altar que ven estaba lleno de carbones y esos carbones se encendían y entonces se consumía completamente el animalito hasta estar en cenizas. Este altar del holocausto, hermanos, apunta hacia la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en su primera venida se ofreció como sacrificio vivo a su Padre. En la cruz del Calvario Él estaba cumpliendo con todas las ofrendas descritas en el libro de Levítico, que son 5 ofrendas, después tendremos oportunidad de estudiarlas. Jesucristo estaba ofreciéndose en esas 5 ofrendas de olor grato, de olor no grato, como un sacrificio agradable a su Padre. El altar del holocausto entonces apunta hacia el Señor Jesucristo y nos enseña a nosotros, pon atención, nos enseña a nosotros los cristianos que debemos ofrecer nuestras vidas también como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2. Vamos al segundo elemento del tabernáculo, que es la fuente de bronce. La fuente de bronce era una fuente redonda, gigantesca, grandísima, vamos a verla en la lámina, en donde los sacerdotes se acercaban para hacer una limpieza o un lavamiento ceremonial. Aquí es donde Aarón y sus hijos debían lavarse cada vez que entraban en el tabernáculo después de haber ofrecido el sacrificio. Si ellos no se lavaban, caerían muertos al entrar al lugar santo. Esto nos muestra que Dios es santo y es imposible entrar en su presencia sin haber sido lavados. Este altar de bronce o fuente de bronce, mar de bronce se le llama en el Antiguo Testamento también, apunta a la persona de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede limpiar nuestros pecados, el único que puede lavar tu alma de la maldad y del pecado. Es el Señor Jesucristo. Esta fuente de bronce representa el arrepentimiento que debemos tener todos los días delante de nuestro Dios. En 1 de Juan 1:9, la Biblia dice:
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú deseas acercarte a Dios, conocer su santidad, debes confesar tus pecados todos los días con un corazón arrepentido, constantemente glorificando al Señor, pidiendo al Espíritu Santo que te muestre tus errores, tus defectos, tu maldad, tu orgullo, tu soberbia y tu pecado, y clamando que la sangre de Cristo te limpie. Estos dos primeros muebles, el altar del holocausto y la fuente de bronce, no se encuentran en el templo de Dios. Se encontraban en el tabernáculo de Moisés, mas no en el templo de Dios. A ver si podemos poner la lámina del tabernáculo completo de Moisés, si la tienen por ahí, por favor, para explicar mejor esto. Estos dos muebles no se encontraban no se encuentran en el templo de Dios, sino que solamente los muebles que están adentro de la tienda. Allá se ve la tienda al fondo, ¿verdad? Allá hay otra ilustración mejor. Es la fuente de bronce, el altar del holocausto estaban afuera en el patio. Pero esto no se encuentra en el cielo. ¿Por qué no? Porque en el cielo ya no hay necesidad de sacrificios. Cristo ya se ofreció una sola vez como el sacrificio único y perfecto a Dios. Y ya no hay necesidad que su sangre nos limpie cuando estemos en el cielo, porque ya vamos a estar en un estado glorificado y perfecto. Ahora vamos a estudiar los muebles adentro del tabernáculo brevemente. Y el tercer mueble que se encuentra en todo el tabernáculo es la mesa de los panes de la proposición. Es una mesita chiquita, ¿verdad?, construida de oro, que tenía 12 panes, ahí está en la lámina. Aquí los sacerdotes colocaban 12 tortas de flor de harina, 12 panes, que representaban las 12 tribus de Israel. Estos panes servían de alimento a los sacerdotes en el día Shabbat. Cada Shabbat se cambiaban los panes y se volvían a colocar. Ya que Dios es santo, el único que puede dar alimento espiritual verdadero es Dios. ¿De qué nos habla esta mesa de los panes de la proposición? Otra vez, está apuntando al Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35, versión Reina Valera. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que este mueble nos habla de que debemos alimentarnos de Cristo. Cristo debe ser tu alimento en la mañana, en el mediodía, en la noche. Señor, dame de ti, Señor, lléname de tu presencia. Quiero que tú vivas en mí, Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aliméntame, Señor Jesucristo. Quiero seguirte, quiero comer tu carne en sentido simbólico, en sentido espiritual. El cuarto mueble es el candelabro. Vamos a verlo ahí en la lámina. En hebreo se llama la Mishnah. La Mishnah estaba construida de oro purísimo que representaba la deidad y la majestad de Dios. Este candelabro que vamos a ver en la lámina tenía 7 velas que se sostenían de un eje central y 6 brazos, 3 a cada lado. Cada brazo tenía manzanas, flores y una copa en forma de flor de almendro para colocar aceite purísimo de oliva, y a través de este aceite se colocaba la velita que estaba constantemente encendida. Estas velitas, hermanos, representan la perfección de la santidad de Dios, porque son 7 velas y el número 7 es el número de la perfección. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el 7º día descansó. Entonces el número 7 tiene que ver con algo que está completo, con algo que es perfecto, con algo que hizo Dios. Entonces estas 7 lámparas están representando la perfección de la santidad de Dios en la manifestación de los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo que 7 espíritus de Dios? ¿Qué no Dios es un solo espíritu? Dice Juan 4. Sí, desde luego Dios es uno y es un espíritu. Pero en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, se nos revela que Dios, Elohim, Adonai, tiene 7 manifestaciones, o por decirlo así, 7 colores de su propio espíritu que se manifiestan de maneras gloriosas en la persona del Mesías. Si puedes poner otra vez la lámpara, por favor, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué representa esta lámpara. Lo voy a leer mientras ustedes contemplan la lámina. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Se refiere al Mesías. Isaí fue el papá de David, y David, de él viene el Mesías. Versículo 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, Espíritu de Jehová, número 1,
espíritu de sabiduría, número 2, espíritu de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, número 5, espíritu de conocimiento, número 6, y espíritu de temor de Jehová, número 7. Así que el Señor Jesucristo, la encarnación de Adonai, de Jehová en el Antiguo Testamento, manifestó estos 7 espíritus. Él mismo tenía el espíritu de Jehová de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Así que esta preciosísima menorá construida de oro purísimo está apuntando una vez más al Mesías, al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para que tú puedas tener luz en esta vida, necesitas conocer a Jesucristo y conocerlo a través de su palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso que en el templo vamos a encontrar esta menorá. Y esa menorá seguirá alumbrando en el templo del cielo por toda la eternidad, porque esa menorá es el mismísimo Señor Jesucristo. En Apocalipsis 21, 23 dice la Biblia que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede dar luz, el único que puede darle luz y dirección a tu vida. Si tú estás en tinieblas, si no sabes qué decidir, a dónde ir, no estás confundido completamente, acércate a Cristo. Él es la menorá, Él es la luz del mundo. Él es el único que puede iluminar nuestro entendimiento. Muy bien, el quinto mueble es el altar del incienso. Lo vamos a ver ahí en la pantalla. Y en este altar se ofrecía incienso perfumado mientras el sacerdote oraba en el tabernáculo y también el pueblo se encontraba orando afuera. Este altar del incienso representa la adoración a Dios y la oración intercesora continua que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está llevando a cabo en este momento en el cielo delante de su Padre. Este mueble estaba construido de madera de acacia, representando la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre, así se le llama en los Evangelios, en Mateo sobre todo. Pero estaba revestido de oro purísimo, y ese oro representa la deidad de Jesucristo, hermanos. Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que este mueble otra vez nos lleva a Cristo. Es el altar del incienso. Ahí los sacerdotes traían carboncitos del altar del holocausto que estaba fuera en el patio, ¿se acuerdan? Y ahí venía el sacerdote, ponía carboncitos ahí abajo de donde estaba la parrilla, y ahí ponía incienso, y todo el lugar santo y santísimo se llenaban de un aroma delicioso. Ese aroma del incienso simboliza o representa las oraciones intercesoras de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. ¿Cómo es posible? Jesús está orando por ti en este momento. Jesucristo está intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos 8, versículo 34. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 8, 34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está orando por ti. Y esto nos da ejemplo para que también nosotros nos acerquemos al Señor y comencemos a adorarlo y a orar y a interceder y a clamar a Él. Este mueble se encuentra en el cielo en este momento y se está llenando el lugar santo y santísimo de ese incienso, de ese aroma maravilloso. Los santos de la tribulación están clamando: Señor, ya ven pronto, Señor, venga nuestra sangre, Señor, de nuestros asesinos que están en la tierra. Y el Señor está oliendo ese incienso, y cuando venga el momento y el tiempo, Él derramará su ira sobre la tierra. Así que sigamos orando que el Señor venga muy pronto. Y el último mueble que se encontraba en el lugar santísimo es la famosísima y preciosísima Arca del Pacto,
o el arca del testimonio. El arca era un cofre cubierto con una tapa llamada propiciatorio, ahí está en la lámina. Encima del propiciatorio habían dos figuras de querubines de oro purísimo. Esta arca contenía las 2 tablas de la ley de Moisés con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná del cielo también. El tabernáculo, desde luego, miren qué bonita esa ilustración que acaban de poner mis compañeros aquí del Ministerio de Video. Miren qué preciosísima lámina, déjala un ratito esa lámina, Dani, qué preciosísima. Este mueble, esta arca, estaba construida de madera de acacia, otra vez representando la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre, y revestida de oro purísimo, que representaba la deidad de Cristo. Y estos 2 querubines que se estaban tocando así las alas, que eran gigantescos, están representando la santidad de Dios. Los querubines son seres de muy alto rango, dedicados a adorar a Dios y a resguardar la santidad de Dios en la tapita. Esa tapita que ven ahí, que está cubriendo el mueble, se llama el propiciatorio. Y la Biblia dice en 1 Juan 2 que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Ese propiciatorio servía para que, por decirlo así, la ira de Dios no se manifestara en ese momento y el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba ahí una vez al año, cayera muerto. Aplacaba de alguna forma la ira de Dios este propiciatorio. De la misma manera, el Señor Jesucristo aplaca la ira de Dios. Vino a reconciliarnos con nuestro precioso Dios. Ahí en ese mueble que están viendo en la lámina es donde habitaba, donde moraba la misma presencia de Dios. De ahí subía una columna de fuego en la noche o una columna de humo durante el día que dirigía y guiaba a la nación de Israel. ¡Qué maravilloso! Así que este tabernáculo, desde luego, también está apuntando hacia Cristo, quien fue y es la propiciación por nuestros pecados. Voy a leer Hebreos capítulo 7, estos versículos, para que te quede un poquito más claro este mueble, el arca del pacto. Hebreos 7, versículo 26 al 28. Dice así: porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, 26 al 28. Hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificios, pero ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo para ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto delante de Dios para que fuésemos nosotros justificados y perdonados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Muy bien, vamos a revisar muy brevemente las otras escenas que les platicaba al principio de la conferencia. Apocalipsis 15, verso 6. La segunda escena es de 7 ángeles, véanla rápidamente. Apocalipsis 15, 6. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. De este templo maravilloso con todo este mobiliario que les acabo de describir, salen 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En aquel momento se habrán cumplido los tiempos para el plan soberano de Dios, para que Él derrame las 7 plagas descritas en Apocalipsis 16. Y estas plagas representan los juicios finales y mortales que serán derramados sobre el mundo por estos 7 ángeles. Estos 7 ángeles están vestidos de lino limpio y resplandeciente. El lino en la Biblia, hermanos, representa la santidad y la pureza, en este caso de los ángeles.
Muchas veces en la Biblia se aparecen ángeles vestidos con una vestidura blanca, limpísima, resplandeciente, con una luz maravillosa, como aquel ángel que estaba en la tumba del Señor Jesucristo en la mañana de la resurrección, y las mujeres llegaron temprano, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? Aquí ya no está, les dijo el ángel, Él ha resucitado. En Hechos 10, versículo 30, también un ángel apareció a Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio en Hechos 10? Y Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, dice Cornelio. Así que los ángeles están vestidos de santidad, de este lino limpio y resplandeciente. Dice Apocalipsis 15:6 que tenían cintos de oro ceñidos alrededor del pecho. Estos cintos de oro representan las riquezas, la realeza, la gloria que existe en el cielo. Estos ángeles fueron creados y apartados por Dios justamente para derramar los juicios de las 7 copas. Vamos a la tercera escena, Apocalipsis 15:7. Dice: uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Estos 4 seres vivientes ya habían aparecido en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 6, en Ezequiel capítulo 1, aparecen estos 4 seres vivientes. Recuerdan que son seres muy, muy, muy santos de Dios, son seres extraordinarios, son querubines, una mezcla muy especial entre querubines y serafines, y uno de ellos, de estos 4 seres, se acerca con los 7 ángeles y les da las 7 copas llenas de la ira de Dios. Estas copas estaban construidas con oro. Y quiero que apuntes la palabra copas, es la palabra griega fiale, y se refiere a platillos poco profundos. No son cántaros o copas más grandes que sean derramadas poco a poco, sino que son unos platillitos. Estos ángeles van a derramar la ira de Dios de manera inmediata, de manera instantánea, rapidísimo. Y después se nos dice que esta ira de Dios será derramada porque Dios es quien vive por los siglos de los siglos. Un día Dios le va a poner fin a el pecado. Y la cuarta escena en el versículo 8, Apocalipsis 15:8, es la gloria de Dios llenando el templo de Dios en el cielo. ¡Qué precioso! Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este humo que llenó el templo, hermanos, es un símbolo de la gloria, de la majestad, del poder y de la presencia de Dios. Esto lo sabemos por el tabernáculo. Si pueden poner otra vez la lámina del tabernáculo, ¿verdad? Allá en los tiempos del Antiguo Testamento, allá donde se encontraba el tabernáculo, en la otra lámina creo que se ve mejor, ahí arriba es donde estaba la columna de fuego y la columna de humo, que era la presencia misma del Señor. Esa nube de gloria que se ve saliendo desde el lugar santo, desde el tabernáculo y desde este mueble precioso, el arca del pacto. Ahí mismo en el arca del pacto salía una columna de fuego, imagínense, en la noche, y una columna de humo durante el día. Y cuando la columna de fuego se movía, o la de humo durante el día, o la de fuego en la noche, tenían que levantar el tabernáculo los levitas y vámonos a otro lugar. Y así estuvieron 40 años en el desierto. Esa columna de humo representaba la gloria misma de Dios, la presencia misma de Dios. En Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, se nos enseña esta verdad. Éxodo 40, 34 y 35, nueva traducción viviente. Lo voy a leer en esta traducción que es un poco más clara, un poquito más reveladora. Nueva traducción viviente. Éxodo 40, 34 y 35 dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo.
desde el arca del testimonio. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, primero de Reyes 8, versículo 10 y 11, nueva traducción viviente también. Dice así, primero de Reyes 8, 10 y 11, nueva traducción viviente. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Así que el templo de Dios, el tabernáculo de Moisés y sobre todo el templo verdadero, como lo vimos en Hebreos, el templo verdadero que está en el cielo, contiene la mismísima presencia del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Aquí en Apocalipsis 15:8, este humo, además de representar la presencia de Dios, está simbolizando la ira de Dios, la ira de Dios. De modo que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie se atrevió a entrar al templo, igual que el pasaje de Primera de Reyes o igual que el pasaje de Éxodo. Cuando estaba ahí la presencia de Dios, todo el mundo daba 10 pasos atrás, porque la presencia de Dios infunde temor. Y en el caso de Apocalipsis, esta presencia es para ira, para derramar la ira sobre la humanidad pecadora. Así que esta nube de gloria permanecerá en el templo celestial hasta que la tierra esté totalmente purificada, limpia y preparada para el Rey Jesucristo y su reino. ¿Qué aprendemos de estos muebles del tabernáculo de Moisés y este mobiliario que se encuentra en el cielo? Bueno, aprendemos una lección muy importante, hermanos. Si ponemos por última vez la lámina del tabernáculo, por favor, aprendemos que podemos acercarnos a Dios a través de todo este mobiliario. Debemos ofrecer primero nuestras vidas en holocausto, en sacrificio vivo, y reconocer que Jesucristo es el sacrificio perfecto allá en el altar del holocausto. Si tú no ofreces tu vida en sacrificio vivo todos los días a través del sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz, no puedes pasar al siguiente mueble, que es el lavacro de bronce. Si tú reconoces a Cristo como tu Salvador y estás dispuesto a ofrendar tu vida en sacrificio vivo, te acercas al lavacro y le dices: Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre, me arrepiento de mis pecados, lava mi maldad, lava mi soberbia, purifícame, Señor. Y entonces podrás avanzar hacia el lugar santo, a la mesa de los panes de la proposición, y orar y decirle: Señor, tú eres el pan de vida, aliméntame todos los días con tu espíritu, quiero comer de ti, Señor Jesucristo, quiero que tú seas mi alimento. Después podrás ir a la menorá y decirle: Señor, sé tú mi luz y mi salvación. Señor, no quiero dar un paso si tú no me diriges. Ilumíname, Señor, a través de tu palabra que está representada en esta menorá. Y después podrás ir al altar del incienso y ofrecer oraciones, intercesión, acción de gracias, adoración, y disfrutar de ese aroma precioso del incienso puro que llega delante de la presencia de Dios, y solo entonces estarás listo para entrar al lugar santísimo, para postrarte, arrodillarte y dejar que esa nube de gloria inunde tu vida, inunde tu espíritu y tu alma. Esa es la enseñanza del tabernáculo de Moisés. Qué precioso. Quiero terminar con las notas de un comentarista acerca de este texto. Es la conclusión de este texto. Dice así, pon atención, con esto terminamos. Una vez la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo debido a lo que Él hizo por los pecadores. En el futuro, la ira de Dios se derramará sobre los pecadores debido a lo que le hicieron a su Hijo Jesucristo. Repito. Una vez la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo debido a lo que Él hizo por los pecadores, salvarlos en la cruz. Pero en el futuro la ira de Dios será derramada sobre los pecadores debido a lo que le hicieron a Jesucristo, rechazarlo, escupirlo y crucificarlo con sus pecados. Aunque es cierto que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, también es cierto que la misericordia de Dios tendrá un límite.
cuando Dios derrame las 7 copas de su ira final sobre la tierra, los pecadores ya no tendrán escapatoria, ni pretexto, porque ellos habrán oído el mensaje del Evangelio predicado por los 144,000 evangelistas judíos, por los 2 testigos en el templo de Jerusalén, por los gentiles que se convirtieron, por los judíos redimidos. Incluso un ángel va a volar en Apocalipsis 15, en medio del cielo, predicando el Evangelio en todos los idiomas y dialectos. Sin embargo, trágicamente, la mayoría del mundo, como actualmente lo vemos, endurecerá su corazón y no querrán creer en Cristo. Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que si tú has escuchado este mensaje del Evangelio, si has escuchado hoy la voz de Dios, no te endurezcas. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Ya hemos aprendido que todo el tabernáculo de Moisés y los templos que se construyeron en la antigüedad, el templo que se construya incluso en el milenio, apuntan hacia el templo verdadero. Y allá en el templo verdadero habita la presencia maravillosa de nuestro Dios. ¿No quisieras hoy entregarte ya de una vez por todas al Señor? Ya deja de estar luchando con Dios. Ya deja de estar en la necedad de tus pecados y de vivir para ti. Si tú sigues viviendo para ti en tus pecados y tú llegas a morir esta misma noche, el Señor te va a pedir cuentas y no vas a escapar la ira de Dios. No vas a escapar la condenación del infierno si tú no te entregas a Cristo. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. Te estamos advirtiendo que Jesucristo murió por ti, por tus pecados, para librarte de la maldición en la que te encuentras. Pero es necesario que creas, es necesario que respondas a este mensaje, es necesario que recibas a Jesucristo. Si tú lo quieres hacer así, cierra tus ojos y vamos a terminar con esta oración. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, yo creo que hay un templo en el cielo maravilloso, donde habita tu Padre y tú estás sentado a su derecha. Y un día tendré que darte cuenta, Señor. Y mi vida ha sido una vida alejada de tu presencia, Señor. He vivido para mí mismo, para mis pecados, para mis mentiras, para mis inmoralidades sexuales, Señor. Señor, límpiame con tu sangre. Como ese lavacro de bronce, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Yo acepto tu sacrificio en la cruz, como lo aprendimos en el altar del holocausto. Tú eres ese Cordero de Dios que puede quitar mi pecado, que puede salvarme. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Sé tú mi luz, sé tú mi pan, sé tú mi oración, sé tú mi Dios, Señor. Te acepto en este instante como mi Dios, como mi Señor y Salvador. Te doy las gracias porque sé que tú has escuchado mi oración. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, déjanos un comentario en YouTube, en Facebook. Y sigue a Jesucristo por donde quiera que Él vaya, porque el tiempo del surgimiento del anticristo y de la tribulación está muy, muy cercano. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de